Familia, qué bueno que podemos seguir conectados y espero que estemos muy emocionados por lo que Dios nos va a hablar el día de hoy en este análisis bíblico. Continuando el tema con nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, el doctor Sergio Naya y nuestro gran amigo y pastor amigo de esta casa, el pastor Ofir Peña. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que estés con nosotros otra vez en este análisis bíblico de la serie La familia imperfecta de Dios. Tenemos de invitado a nuestro amigo el pastor Ofir Peña. Bienvenido, Ofir. Gracias por la invitación. Y Gracias. también tenemos a, pues ya un hombre de casa, toma la barbón, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, etcétera, que estuvieron ausentes en algunas de las sesiones pasadas, pero Sergio Anaya, bienvenido. Salud, no, es que estoy con el excelentísimo Ofir, entonces Estás dando testimonio. Se me van todos los que dichos. Tú no sabes es que el excelentísimo Ofir puso la oveja negra de tu lado. Oye, sí es cierto, no se va. Aquí tenemos una representación de la familia de Dios. Tú eres la oveja gorda y bueno, ¿yo soy la oveja alta o qué? La grande. Y aquí hay Mira, una la oveja de cuello, la de cuello. negra, una oveja negra. No se vale, no, mira, aquí señalándolo a él para que... Bueno, aquí es una representación de que en todas las congregaciones, en todos los rebaños habrá alguien que como que no quiere cambiar muy bien y a veces causa un conflicto, te lastima o simplemente hay un error, una diferencia, un malentendimiento. Y a veces hay desilusión en las personas que creen que en una congregación no debe de haber conflicto. Mira, si en una congregación no debiera haber conflicto, o si la expectativa fuera por ese rumbo, la Biblia nunca diría que nos perdonáramos. Solo puede decir que nos perdonemos si es que nos lastimaron. Tampoco diría expresiones como la que te vamos a leer hoy. Fue con la que terminamos la sesión pasada. Tal vez si tú te conectas hoy, puedes ver la sesión pasada de esta semana anterior, justamente en este día, y vas a aprender mucho para llegar a esta porción. Si tú no la lees, Sergio, y nos vamos directamente a la porción de Gálatas 5, 14 y 15, y si quieres hablar del 16 y 17, ¿por qué no nos lees 14, 15, 16 y 17? Vale, Gálatas 5, 14 en adelante. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Hasta el verso 17. A ver, ¿listo? ¿Listo? Bueno, pues aquí es con lo que terminamos, como decías, la sesión anterior, donde nos habla de el amor como ese factor que debe caracterizar nuestras relaciones interpersonales, cuidar el mordernos, el consumirnos, el atacarnos, obviamente el destruirnos, el criticarnos, el juzgarnos. Ahí le podríamos meter muchísimos aspectos, y la clave está en el origen o la fuente de lo que es en nuestras relaciones interpersonales. Y la clave de nuestras relaciones y fuentes, el espíritu, pues obviamente va a promover la unidad, va a promover obviamente el perdón, va a promover el amor. Si el origen de nuestras relaciones es la carne, pues ahí sí los deseos de la carne son enemistad contra Dios y contra los deseos del espíritu. Entonces estaremos obrando en un factor de, ahora sí que como veo doy, ¿no? Y eso pues nos lleva a vivir natural, sin Dios, a vivir en ese esquema natural, y obviamente con toda una expectativa que ya no tiene que ver con el reino de los cielos, porque en la antigüedad sí era ojo por ojo, diente por diente. O sea, si alguien te hace algo, desquítate, véngate, retribuye, necesitas una compensación. Pero en el reino de los cielos Jesús vino a cambiar ese esquema, donde ahora tenemos que hasta amar a nuestros enemigos y obviamente a aquellos que nos aborrecen, ¿no? Entonces la clave está, creo, en el fundamento del amor y en la fuente del espíritu, para poder obviamente darle oxígeno y combustible a este amor de Dios en nuestras vidas. Como haciendo un resumen para añadir esta última verdad, ¿cómo se resuelve un conflicto en una congregación? ¿O cómo se resuelve un conflicto que alguien tiene, que lo lastimaron, lo hirieron en una congregación? Número uno, no huyas de ahí, porque si no vas a huir toda la vida. Sí. Número dos, entra con la perspectiva de servir. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo me puedo involucrar para servir en vez de por qué me hicieron esto a mí? Quita el enfoque de ti y ponlo en qué puedes tú aportar. Número tres, ahorita busca alimentar el espíritu, porque si alimentas, o sea, si no lo alimentas, entonces tu deseo
tu propia inclinación al mal, la carne, va a dominarte. Y la carne dice: el que me la debe, me la paga. Y si alguien me hace algo, si no tengo la dirección de Dios, entonces yo le hago algo peor. Y entonces la otra persona, y ahí se arma hasta una guerra o hasta un homicidio. Pero aquí nos dice la Escritura: no se muerdan, no se coman, dicen las otras traducciones, no estén peleándose, no estén atacándose de manera que se destruyan, sino busquen caminar guiados por Dios. Y eso es, aplícalo a cuando tienes una relación inadecuada con alguien. Responde con la dirección del Espíritu y no de la carne. Tercera verdad. Sí, yo creo que si resumimos y retomamos esa parte de la sesión anterior, de hecho, la palabra familia en su significado original del latín significa sirviente. Significa sirviente o esclavo. Eso ya denota la naturaleza de la palabra familia. Si eres parte de una familia, no podrías dejar fuera de la ecuación la expresión servir, o aún llevada en el aspecto que ilustra la actitud, el ser un esclavo, no en el aspecto del dominio de una persona sobre otra, pero en el aspecto del servicio en un extremo. Abraham dijo: ¿a quién le voy a heredar todo lo que tengo? Pues a mi siervo. Solo tengo un siervo. Él es mi familia. En realidad, la familia no se constituye de los que se congregan, sino de los que sirven. Si fuéramos muy textuales escrituralmente hablando. Algunos se me distrajeron en el análisis, estaban como otra vez. Bueno, si la palabra familia significa el que sirve o el sirviente, entonces la palabra familia significa los que están sirviendo en un lugar, no solo los que están presentes en un lugar. Si en mi casa ninguno de mis hijos hace nada, una pues carga. Nació ahí, pero ser familia significa que te toca lavar platos, que te toca barrer, que te toca recoger, que te toca atender tu cama. Eso es lo que en el corazón de Dios significaba la palabra familia: servir. Por eso es tan poderoso. Me quedé frío. ¿Te diste cuenta así como que me paralicé? Sí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta todos los que están en la transmisión? Sí, porque estamos asimilando, o sea, eso está tremendo, ¿no? La gente piensa que todos los que se congregan son familia, y mucha gente tenemos lamentablemente todavía, como dice mi pastor, bueno, nuestro pastor, el doctor Pardillo, son turistas espirituales. O sea, están de paso nada más, y todos lo sabemos. Hay gente que viene a nuestra casa, pero vienen como invitados o vienen como huéspedes. Y por eso no sirven. Y no sirven. Pero alguien que ya se considera familia lo tenemos que involucrar, o se tiene que involucrar para ser parte y generar uno de los aspectos principales que denotan el fruto de la familia, que es el sentido de pertenencia. Yo no puedo ser parte de una familia si no tengo sentido de pertenencia. Y eso es algo que se ha perdido mucho en la iglesia ahora, con todo este esquema nada más, vamos a decirlo así, de conexión o de transmisión. ¿Cierto? Pierdo el sentido de pertenencia y la imagen de familia, y por lo tanto va afectando lo que representa mi desarrollo espiritual. Bueno, entonces estamos hablando a todos los que están conectándose. Ahorita tienen la oportunidad de mandarle un aviso. Tenemos unos minutos de haber iniciado y decirle a otras personas: conéctate, está tremendo el tema, o quiero que te conectes y luego platiquemos de esto que están analizando los pastores ahí. Bueno, el doctor Anaya, el doctor Ofir y Felipe, tu servidor. Vamos a entender entonces que habrá conflicto en las congregaciones. No que te deseamos el conflicto, no es que te lo deseamos, más bien te queremos abrir los ojitos, pues para que no te tropieces llegando y te escandalices porque veas a una persona que te da un mal testimonio o te lastima, sino que cuando eso suceda, vayamos a la palabra y veamos qué dice Dios. Bueno, no huyas de ese lugar. Bueno, cambia tu perspectiva de lo que te tienen que dar a ti a lo que tú puedes aportar. Número 3, fluye en el espíritu, no en la carne, y entiende que ser familia, nos decía en esta última aportación del pastor Ofir, impresionante, es alguien que sirve, alguien que participa, más bien alguien que solo llega a que los demás le den. Y aquí viene la pregunta del millón de pesos. En mi tiempo había un programa que se llamaba de los 64,000 pesos. Te metían a una cabina con unas orejeras así y hacía una musiquita así tétrica. Bueno, no era así, ¿verdad? Pero más o menos era también de tu tiempo, a lo mejor tú también te acuerdas. Eso es lo malo, y todo el mundo estaba nervioso así, que conteste bien, que conteste bien. ¿Qué es el problema cuando hay un conflicto?
aparte de resolverlo, creo que el primer paso, como nos decían ya los dos, que es amarnos. El mandato de Jesús es amarnos, la señal más grande del cristianismo es amar. Dios vino por amor a morir por nosotros y nosotros por amor ahora le obedecemos. El problema básico es el perdón. Cuando te lastiman o estás lastimado, estás atorado por la falta del perdón. Ahora, yo encuentro que muchos cristianos ya tienen tiempo en una congregación, alguien los lastima y dicen, no, lo perdono, pero no lo vuelvo a ver, como Pablo y Bernabé. Como nuestra congregación en Trigo y Miel León, que hay 3 reuniones. No, yo ya lo perdono, porque son cristianos a lo mejor de 5 o 10 años y dicen, no, pues hay que perdonar porque Dios nos manda a perdonar en el Padre Nuestro. Si no perdonas a los que te ofenden, tampoco tu Padre Celestial te perdonará. Pero no lo perdonan. O sea, lo perdonan y lo perdonan, como dicen en Mérida, lo busco y lo busco, pero no lo busco. Es una expresión que quiere decir lo busco, pero no lo encuentro. Es verdad. Pero ellos usan lo busco y lo busco, pero no lo busco. Y quieren decir eso, ¿ah? Es y correcto. los que no son de Yucatán hacen así los ojos y dicen, ¿qué está diciendo? Yo quisiera leer, Ofir, a ver, ahorita que creo que la mano del Altísimo está sobre ti, con todas estas cosas que estás enseñándonos. En Mateo 18, creo que está la clave de la pregunta que se han hecho cientos, si no miles de cristianos, y no exagero: ¿por qué si lo perdono, no lo perdono? ¿Por qué si dije que lo perdonaba, si me llamaron a la oficina del pastor porque el conflicto se hizo grande y el pastor nos instó a perdonarnos y él me perdonó y yo lo perdoné y nos perdonamos, ¿por qué no lo perdono? Si tú me ayudas a acompañarme a leer, o nos acompañas, si tú nos lees la famosa parábola de los 2 deudores, el final, donde dice entonces su señor, verso 32 para resumir. ¿Mateo qué es? Mateo 18, 32 al 35, enfatizando el 35. Mateo 18, 32. Sí. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo que he encontrado, lo digo como aportación, es que en ningún otro de los evangelios, en ninguna otra expresión de los 4 evangelios, menos por Jesús, que es Jesús el que cuenta la historia, dice que hay que perdonar de todo corazón. Esta es la única parte donde no solo dice perdona, sino dice perdona de todo corazón. Hay un perdón que todos damos por desear agradar a Dios y por no tener un problemón, hacer una tormenta en un vaso de agua, por educación. Pero dice la Escritura que a veces el perdón no causa el efecto completo porque no es de todo corazón. Existe esta diferencia entre un perdón nominal, un perdón inicial y un perdón de todo corazón. Sí, yo creo que definitivamente Jesús no lo dijo nada más porque sí. Pienso que la palabra corazón es una palabra muy profunda en la Escritura, porque encierra más de un elemento. Sí. Encierra más de un elemento. Sí. Cuando la Biblia dice amarás al Señor con todo tu corazón, y luego dice es tu mente, tus fuerzas, tu alma, significa que el perdón puede ser solamente mental, pero en tus emociones no, o en tus fuerzas no. Y pienso que esta parte es vital. Si perdonamos, tenemos que asegurarnos de haber perdonado no solo con la mente, de haberlo dicho, de que la lógica nos llevó a decir te perdono, sino que la parte de las emociones esté sana, que la parte de las fuerzas esté sana. La expresión fuerzas significa que puedes haberme lastimado hoy y te puedo perdonar, pero eso no significa que si mañana no necesitas mis fuerzas para algo, no puedas contar con mis fuerzas para algo, no pueda yo ayudarte. En un aspecto matrimonial, voy a poner un ejemplo, meramente matrimonial, un ejemplo. Vamos a suponer que se pelean los dos,
pero ella necesita que él lo lleve a la panadería. Así que se pueden agarrar del chongo, Pero él la va a llevar a la panadería. y ella dice, necesitamos ir a la panadería. Sí, yo te llevo. Eso significa que las fuerzas siguen estando listas para usarse porque somos una familia, ¿no? Entonces pienso que esa parte es fundamental. Digo, Sergio es experto en el tema del Sí, perdón. Creo que sí. yo solamente me gustaría poner en la mesa con respecto al perdón dos cosas en mi experiencia que he observado. Uno de los meollos del perdón es el tiempo. Mientras más rápido se perdona, menos daño se genera en la persona. Y muchas veces la persona tarda tanto en perdonar que el daño ya está hecho y por eso parece que el perdón no surtió efecto. Está muy profundo. Entonces, hay que perdonar, no solamente perdonar muchas veces, sino perdonar rápido. Y la historia que yo en la escritura me alumbra esta parte es cuando David es confrontado con la historia de la oveja y dice, merezco morir, y el profeta voltea y le dice, Dios ya te perdonó, así en el instante. Todavía no ha pasado el resto de los capítulos de la historia, pero hay algo que ya está en la mesa. Porque dijo, he pecado. Dijo, he pecado, merezco morir. Dios dice, y No dice así, morirás. y Dios ha dicho que ya te ha perdonado. Y esa parte me parece fundamental. No es un asunto de hasta que vea que llegaste allá y lloraste y te arrastraste por el piso como gusano sufriendo, ya te perdoné. Creo que ese es un asunto en el que los hombres fracasamos. Mientras más rápido es el perdón, menos daño existe. El perdón, Sergio, y el perdón de todo corazón. Tú eres experto en reconciliar personas que están atoradas con la falta de perdón. Tú usas mucho esto para la relación paternal o parental, perdonar a sus padres. Oigo tu famosa frase que me retumba cuando cierro los ojos: quítale a Dios la cara de tu padre. El perdón de todo corazón. Sí, el perdón de todo corazón es la máxima expresión, podemos decirlo, del amor, porque representa el entendimiento de que el perdonar no es un beneficio para el que me ofendió, sino es un beneficio para mí. La persona más afectada con la falta de perdón no es el ofensor, y a veces pensamos que si yo no perdono le estoy dando en la torre al que me ofendió, y ese es un concepto distorsionado por las tinieblas, ¿no? Entonces, como decía Ofir, que eso es muy importante. El tiempo es un factor como un cáncer, Que o sea, va a ayudar a que sea más rápido sí, o muy despacio. si yo tardo mucho en perdonar, entonces yo ya generé la herida, el dolor, el rencor, el resentimiento, el odio y la amargura. Ahora, si yo perdono rápido, nada más tengo la herida y a lo mejor el dolor. Pero si yo me tardo en perdonar, ese proceso me puede llevar a la amargura, que la Biblia dice que ya me aparta de la gracia de Dios y me estorba y contamina a otras personas. Entonces, hoy en día, lamentablemente, cuando atendemos a las personas pastoralmente, ya las encontramos en un grado de amargura, donde literalmente el enemigo ha atormentado durante N cantidad de tiempo, desgastado su alma, obviamente deteriorado sus pensamientos, afectado sus emociones, incapacitado para amar, para recibir amor. Entonces ya hay un deterioro que requiere ya un proceso de sanidad, de restauración, en muchos casos de liberación. Yo he ministrado personas que por falta de perdón, lo digo con todo respeto, quedan enchamucadas, ¿no? Y literalmente requieren un aspecto de liberación porque ya ha sido afectado no solamente sus emociones, sus pensamientos, su voluntad, su salud. O sea, hay un límite de que cuando no hay un perdón, vienen espíritus a operar sobre la persona. Eso es lo que dice este pasaje. A ver, explícanos, porque tú crees que todo el mundo entiende lo que estás diciendo, y como eres doctor, Bueno, el león cree que todos son de su condición. no, para nada, pero aquí es que ahora sí que ahora sí Yo me también tengo apantallé. preguntas ahorita para él, ahorita de lo Habló que bien dijo. rápido, ¿eh? No, se aventó dos que están muy buenas. Yo tengo dos preguntas, pero que acabe. Bueno, aquí la Biblia habla de entrega a los verdugos. A ver, Los ¿dónde verdugos, habla la Biblia? aquí Léenos la Biblia. en Mateo capítulo 18, ¿Qué dice? versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Tú estás diciendo que esto representa a los demonios. Eso representa los demonios que vienen a atormentar a las personas por causa de la falta de perdón. Sí, porque toda la historia es de perdonar. Toda la historia es de perdonar. Y entonces es donde menciona el siguiente verso: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan Te de todo entregará a corazón. los verdugos. Sí. Que no es que Dios le diga te lo doy, Satanás, sino que como tú no perdonas, Se abre la puerta. se quita la protección. La falta de perdón es una atadura espiritual que abre las puertas generacionalmente a la iniquidad.
A ese punto está el problema de la falta de perdón. Sí, porque la señal más grande de ser cristiano es amar. Sí. Pero no amar al que te ama, porque eso los perritos lo hacen con su mamá perrita. Amar al que te hace el daño. Entonces, que fue lo que Jesús hizo. Amó a los que lo estaban crucificando. Sí. Y esa es por eso digo, el perdón es la máxima expresión del amor, porque ya involucra el resolver una situación con alguien que no me ama, con alguien que me rechazó, que me ofendió, que me traicionó, que me decepcionó, que me desilusionó, que me abandonó y todo lo que abusó de mí, ¿no? Y que obviamente, pues como todo hay niveles, ¿no? Pero hay que entender, Ofir, Felipe, que el perdón se convierte en la medicina que Dios nos da para abrirle la puerta a mantener la libertad en mi interior. Wow. Sobre todo lo que representa el resultado del dolor. Y que el problema es que comúnmente no perdonas por castigar al otro, cuando no entiendes que estás engañado, castigándote a ti porque abriste una puerta espiritual. Con la falta de perdón pasa el tiempo y luego la cosa se vuelve como una raíz, que es muy difícil sacar una raíz a que cuando cae la semilla la quites. Ahora, ahí les va. ¿Qué dijo Jesús en este mismo pasaje? Lo voy a leer porque si no luego te esponjas, ¿no? Entonces, Sí. dice aquí Él cree antes, que todo el mundo sabe la Biblia como él. antes cuando está Jesús hablando del perdón a partir del verso 15. Fíjense lo que dice el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Que eso casi nadie lo hace, amados. Nos ven cara de ministerio público a los pastores e inmediatamente hay un problema y vamos con el pastor para que el pastor resuelva el asunto. Eso no es bíblico, habla de ir tú a solas. Sí. Y luego dice, si te oyere has ganado a tu hermano, o sea, ahí ya te pusiste a cuentas con él o con ella. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, vamos a decirlo así, como testigos. No dice que tenga que ser el pastor, pues tiene que ser una persona espiritualmente madura, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Nada de que yo pensé, yo creí, yo me imaginé. Se distorsionó. Sí, exactamente lo que se dijo. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y aquí viene el remate de este pasaje, verso 18. De cierto les digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Déjenme cambiar ese pasaje, esto no lo dice la Biblia. De cierto les digo que todo lo que no perdones en la tierra no será perdonado en el cielo, y todo lo que perdones en la tierra, desates en la tierra, será perdonado en el cielo. El perdón es una de las cosas al revés al Padre Nuestro de la primera parte. Primero se da en la tierra y después se da en el cielo. Nosotros estamos acostumbrados a que sea al revés. Lo que sucede en el cielo sucede en la tierra. En el perdón es al revés. Primero yo ato o desato en la tierra. Primero yo perdono o no perdono en la tierra y después se manifiesta en el cielo. Sí, pero el que se ato desate es uno, Sí, no claro, el otro. claro. Uno cree que no y que eso le va a causar un conflicto con Dios y no le causa un conflicto con nada. No. El problema está conmigo. Porque este pasaje que estamos leyendo, a mí me impresiona, dice, esto a mí, no sé ustedes qué piensan, amados que están viendo, oyendo esto, pero a mí me pone los pocos pelos que tengo de punta. Dice, pues sí son pocos, no menos le das arriba. Dice, verso 34, a ver cómo interpretan ustedes, eruditos de la Biblia. Entonces su señor enojado Lo dice por ti. le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Sí, Le es cierto. quitó el perdón, Ofir. Eso es cierto. Sí, lo que le había perdonado, ahora me lo debes. Pero esto dice, y luego dice el siguiente verso, así también Suena muy mi bien. ¿Dónde Padre está el amor de hará Dios? con La gente- ustedes. La gente dice, ¿dónde está el amor de Dios? Pero ahí está en la Biblia, ¿qué hago con eso, Felipe? No, si no, yo no perdono, la gente Biblia dice que Dios no me puede aprende perdonar. lo que le gusta de la Biblia y lo que no lo aprende ni lo lee. Y uno dice, ya la leí y se saltó muchas partes que te incomodaban. Entonces vamos a ser sinceros, en la parábola, ¿le habían perdonado o no le habían Ya perdonado la estaba deuda? perdonada su deuda. Y al final de la parábola Que dice, se la regresa. le regresaron la deuda. Uy, no, Padre, ayúdanos. Ahora, pasémoslo a nosotros. Dios ya me perdonó mis pecados, mis ofensas, pero dice que si yo no perdono, así también mi Padre hará con nosotros si no perdonamos de todo corazón, como en la salvación. ¿Cómo soy salvo? Porque creo en el corazón y confieso con la boca. En el perdón es muy similar. La gente nada más confiesa con la boca, pero no lo ha hecho en ¿Qué el es lo corazón. que yo digo que falta? Ese perdón de todo corazón. Lo dice que sí como un asentimiento mental, decía Ofir, o porque es cristiano, porque está el pastor, que como tú dices, lo llamaron antes igual, y cómo voy a decirle, no te perdono en frente del pastor. Pues el pastor me va a decir, pues qué cristiano eres. O estoy esperando sentir perdonar, que eso es imposible. Yo creo que una cosa que sería muy útil es examinar esta ruta, porque dijiste una ruta que terminó en la amargura, empezó en la herida y luego mencionaste Dolor.
rencor, Dolor, resentimiento, odio y amargura. Homicidio. Bueno, en el rebelión también, puede Sí, caer en la ira, rebelión el también. enojo. Porque pienso que esa es una buena tabla de parámetros Un en buen los que un chorizo hombre se puede bíblico. examinar a sí mismo, ¿no? Ahora, es cierto una cosa, la Biblia habla de el espíritu de amargura y de la amargura de espíritu, que son dos etapas. La amargura de espíritu es la que abre la puerta a un espíritu de amargura. Que te No queda siempre, atrapado. no siempre la amargura es un demonio, pero la amargura ya, porque Lo ya atrae. incapacita la amargura, porque viene de la palabra amar, es la deformación de la capacidad de amar o de recibir amor. Es una persona amargada, ya no puede ni amar bien, ni tampoco puede recibir amor. Esa es una de las grandes pérdidas de la falta de perdón. Casi siempre la gente que no Sí, perdona sí. ya no sabe, repliega. ya no sabe recibir el amor. Y todo lo que alguien haga Lo a su filtra, favor, así. ya lo traduce a través de su dolor. Lo distorsiones, ¿verdad? Sí, sí. Pero esa ruta me pareció fenomenal. Creo que valdría O sea, la que pena. quiere que como si no que te diéramos cuerda, que le Sí, es que la falta de perdón que lleva a la amargura se convierte en el cáncer del alma. La amargura es el cáncer del alma. ¿Qué pasa si yo no trato con un cáncer con el tiempo? pues te invade el cuerpo. Y obviamente la persona termina Muerta. Lo mismo sucede en lo Sí, espiritual dice con la que amargura. brotando una raíz de amargura dejéis de alcanzar la gracia de Dios. Eso está muy pesado. O sea, dejes de accesar a todo lo que es Dios, porque todo es por gracia. Sí, y la Biblia dice, miren bien, porque el problema de la amargura, yo lo digo de broma, es como el mal aliento. Todo mundo sabe que lo tienes, menos el que lo tiene, ¿no? Y así sucede con la amargura. Si yo en los seminarios que doy, lo primero que pregunto es, ¿alguien aquí tiene problemas con la amargura? Nadie. Terminamos el seminario, alguien quiere pasar y todo el mundo pasa al frente, ¿no? Entonces, porque la Biblia dice en ese pasaje de Hebreos 12:15, miren bien. Es correcto. O sea, No no es un- se ve al Sí, principio. no, es una raíz, es algo Examinar. interno, Sí, sí. es algo que está creciendo, que endurece, pero que no se ve, como las raíces de los árboles. Por eso dice la Biblia, miren bien. Y luego en Deuteronomio dice, asegúrense bien, dice, asegúrense de que no sean ustedes una raíz amarga, dice la escritura en Deuteronomio. Ahorita busco Ahora, exactamente ¿cuántos la años cita. tienes de pastor, Sergio? 30. Ok. Tú podrías decir a las personas, vamos a decir que son gente que tú quieres mucho, que le estuviste hablando por 20 años de Cristo y no se entregaba. Y un día Dios los toca, sana a una persona, Dios se les revela y están ahí. Y tú les vas a garantizar que nunca los van a lastimar. No, imposible, imposible. Entonces, a las personas que llegan a una congregación con la mejor intención o los que tienen muchos años, hay que advertirles que estén preparados para perdonar, para ser lastimados y saber de antemano. Yo soy un convencido, Felipe, que las personas tenemos que darles un discipulado también para su parte emocional. Casi eso no se da, con todo respeto, en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a reaccionar al dolor? ¿Cómo vamos a reaccionar a las heridas? ¿Cómo vamos a manejar el perdón? Todos estos temas que estamos tocando, pero la gente no necesita esperarse hasta que lo vive. Claro, claro, sí. Sino claro. estar preparada, como bien dices, antes de que suceda, ya estar definido cómo voy a reaccionar cuando A esto causa suceda. de que Dios me perdonó, porque eso es por lo que todos venimos a Cristo. Tenemos un pequeño entendimiento, un embarrado, unas gotas, en un sentido, porque el amor de Dios es mucho más grande de lo que sucede en nuestra vida cuando aprendemos que murió por nosotros o lo entendemos. Entonces, decirles a las personas que ese amor que recibieron es porque tal vez en el camino los van a lastimar o va a haber una prueba para crecer su carácter en una herida, y que deben tomar de ese amor que recibieron, porque la gente sí entiende, Cristo me perdonó, que es la base del perdón. Dice la porción, en otras porciones, lo veremos otra vez en la sesión que viene, perdonen como Cristo los perdonó a ustedes. Ahora, y ahí está el fundamento de por qué Ahí, perdono. ahí te va, a ver qué piensa el excelentísimo Fir, que él es el crack de estos temas y de la profundidad Y de la saca Biblia. de cada palabra. Sí, no, me impresiona, Una de verdad. cosa impresionante. La gente piensa que el perdón es resultado de la misericordia, pero realmente, si nos vamos a la Biblia, el perdón es resultado de la justicia, pero la justicia de Dios, no del hombre. Nos vas a revolver. No, con escúchame. cosas En Tú la sí justicia. puedes entender. A ver, ahí te va. A ver si tú Voy sí a me entiendes. tratar de seguirlo porque Ahí te va, a ver si tú me entiendes. En el ámbito humano, perdonar no es justo, ¿estás de acuerdo? Sí, no es injusto porque tú te quedas como dañado. O sea, no es justo que yo perdone a alguien que me chocó dañó. y no me va a pagar nada. No es justo, porque estamos pensando en la justicia desde un punto humano que es equidad.
Mi papá decía, la justicia es que condenen al culpable, la Sí. justicia del hombre, la Sí. justicia de Dios es que perdonen al culpable. Wow. Porque ¿no? justicia en el ámbito espiritual Bíblico. no es equidad, es rectitud. Entonces perdonar es lo correcto, no lo justo, no lo equitativo, es lo correcto. Ahí se te pasó la unción de Ofir. Qué bárbaro, esto está tremendo. A ver. Y la gente quiere perdonar por justicia Claro, humana. Claro. Y entonces ahí es donde se atora. Que te quedas con el agravio. Se atora. Lo Porque sufres. va a ser casi imposible que tú obtengas justicia. Si atropellan a una, Sí, ¿cómo pues, obtienes o justicia tú atropellas de a eso? una persona de su casa, pues no. Pero es lo mismo que aplicó Dios con nosotros. No nos perdonó porque fuera lo equitativo. Porque la Biblia es muy clara. Todos Nos estábamos perdonó por destituidos misericordia. por misericordia y por su justicia, que dijo eso es lo correcto. Mi justicia es rectitud. Inclusive en inglés, tú lo sabes, la palabra para justicia es muy diferente en español. En español, Felipe, nada más tenemos la palabra justicia. Sí, En inglés right, es justice para la justicia humana y righteousness para la justicia de Dios. Porque righteousness significa rectitud y justice significa equidad. Entonces, si queremos perdonar por equidad, Jamás. De ahí el Nunca ojo lo- por ojo, que De Jesús ahí, dice, exactamente. no es ojo por Así ojo, decía. no es por equidad, es porque es lo correcto Es hacerlo. lo Aunque no es justo, es lo correcto. Que es el problemático con el idioma español. No es justo para ti, pero es lo que Dios espera de ti porque lo hizo contigo. Es exactamente, eso es lo que quería yo decir. Pues. Qué bárbaro. No, pero la definición es muy útil, porque la gente siempre se va a topar. Si sumáramos las cosas que consideramos injustas en nuestra Uf, vida, Esperar demasiado nuestra en un lista es demasiado supermercado, sí, el cargo por redondeo que luego el Telmex te mete, etcétera. Mira, ya va a sacar acá las No, amarguras. o sea, pues tenemos un mundo injusto. que no me han dado consejería en la iglesia, que ¿Por sí. qué no me dejaron Yo sentarme tengo en más, mis asientos? más tiempo y porque ahí lo ponen no es justo, porque yo tengo más tiempo, soy casi parte del activo de la congregación No y es me lastimo lo por justo, sino lo correcto. Pero usando ese argumento las cosas se acomodan muy bien. eso. Al Es- ámbito es- de Dios. Jesús dijo, imposible es que no vengan Los tropiezos, ¿no? Es correcto. Imposible es, Díselo a la gente en la congregación. es imposible que Vas a encontrar tropiezos. Que alguien- y que alguien es no- necesario para que se muestre quién es aprobado. O sea, perdónenme. Dios los lleva a una congregación para que los lastimen. Porque para ser como Jesús, el cual es la meta del Espíritu Santo, que crezcamos en la estatura del, Varón perfecto. tenemos que perdonar como Jesús perdonó. Y la única forma de perdonar, pues no te voy a perdonar los 100,000 pesos que me prestaste, que te presté, porque nunca te presté 100,000 pesos. No te puedo perdonar en falso. Tengo que perdonar cuando alguien me lastima. Y además en el proceso formativo, que no necesariamente pasa siempre dentro de la iglesia, pasa Sí. regularmente a lo largo Sí, de toda sí, nuestra también, vida. También. Porque es curioso que aguantamos las injusticias afuera, pero en la Eso es iglesia no soportamos por la una expectativa que tenemos de que es perfecta. por idealizar. Pero regularmente Dios siempre coloca a nuestro lado una persona que es peor que nosotros en nuestros defectos. Ay, Jesucristo, Es un ¿qué principio dijiste? formativo. O sea, ¿Coloca cerca de nosotros a quién? Dios siempre nos pone cerca a alguien que es peor que nosotros en los defectos que tenemos, Para que nos veamos reflejados en ese para que odiemos lo que somos. Uy, Dios. Y entonces el cambio sea real. Voy a pedir que corten la transmisión. Esto está, me quiero desmayar. ¿Qué más? ¿Qué más dijiste? No, me perdí cuando dijiste aquella cosa que dijiste. Todos los hombres somos ciegos a nuestros defectos Correcto. y a nuestra gloria. Dios no nos permite ver nuestros defectos y no nos permite ver nuestra gloria. Siempre usa otro para sacarlos a la luz. Entonces, Si nos los embarran en la cara, a veces ese es el problema. es la forma y ese es otro cantar, ¿no? Pero tenemos el ejemplo de Jacob y Labán. Un tranza, Dios lo Se pone encontró con uno peor. uno peor hasta que odió ser tranza. El roto encontró al descosido. Y entonces, curiosamente, Jacob no se va de la iglesia, se va después, sigue su camino, pero primero busca a Dios. Y llega con Dios y dice, ya no aguanto más a La injusticia este. de uno peor que él lo hizo. Y Dios le dice, ya estás listo para cambiar. Está Hasta que muy odias bueno. lo que eres, significa que el cambio está siendo real. No odias lo que son, sino lo que eres. De ahí la expresión aborrecerse a sí mismo. Mira, ya se desmayó la ovejita, mira, se desmayó.
Y ese es donde Oye, este tema, no te vayas, grabemos otros 5 programas. ya se nos Wow, acabó ¿alguien este. le puede dar un aplauso al Señor? ¡Ay, gole! ¡Qué barbaridad, Sanofir! Esa unción con la que compartiste el domingo te sigue. Ojalá que te siga muchos años. Aleluya. Dios quiera que Síguenos así sea. diciendo. No, entonces regularmente parte del proceso formativo es que llegas a una iglesia, pero como en la iglesia te relacionas a niveles que no te relacionas en un trabajo, Así es, más cercano porque crees también por eso la herida es más hay profunda. hay una hermandad espiritual. Aquí te relacionas a nivel de trabajo en equipo, Sí. de trabajo del alma y del espíritu. Sí. Entonces la herida no es tan superficial, Claro. ¿no? Pero esa parte Duele más. Duele Porque más. son más cercanos. Y por eso también el proceso formativo es más profundo. Sí. Y eso es lo que nos permite quizás llegar a ser o tener un poco de la imagen de Cristo en nuestra vida. Jesús. Ay, Padre. Se nos acaba el tiempo y Se tenemos que gastó. terminar, pero no falte en el próximo programa. Vamos a tocar el punto medular de la esencia del cristianismo, que es amar. Y la expresión bíblica de crecer en amor. Y yo creo que tú le dices a los cristianos, ¿quién quiere crecer en amor? Todos levantan las manos, haces el llamado y todos, el que no pase a decir que quiere crecer en amor, entonces ¿qué tipo de persona es? Pero ni sabemos qué es crecer en amor, porque la expresión más grande del amor es el perdón. Y para crecer en amor, necesariamente tendremos que crecer en, Perdón. y para perdonar, nos van a lastimar. Y estoy de acuerdo, no todas las heridas se reciben en la iglesia, también no hay que satanizar la iglesia, se reciben afuera, pero tú acabas de dar en el meollo. En la iglesia duelen más, porque son relaciones más profundas, son relaciones también a nivel espiritual, que es muy difícil encontrarlas afuera, y son relaciones que no esperas que te lastimen. Nos vamos a despedir con una oración. Le voy a pedir al pastor Sergio y luego al pastor Ofir que hagamos una oración y usted pase la voz. Usted marque este análisis bíblico como fenomenal. Dele las 3 estrellitas, suscríbase al canal de YouTube de Trigo y Miel y toque la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Sergio. Señor, gracias porque nos enseñas tu naturaleza perfecta en medio de un mundo y una iglesia imperfecta, Señor. Gracias porque nos enseñas a amar como tú amas, a perdonar como tú has perdonado y poder reflejar, Señor, más del carácter de Cristo en esta tierra, en lo que preparamos nuestras vidas para estar contigo en la eternidad. Ayúdanos, Señor. Necesitamos mucho que tu Espíritu Santo nos guíe en ello, en Cristo Jesús. Amén. Padre, que este momento sea un momento de libertad, Sí. de perdón. Todos los que están escuchando, Sí. suelten, corten y sean libres en el nombre de Jesús. Y este tiempo y esta palabra los lleve a un nivel más alto del conocimiento, de la anchura y la profundidad de tu amor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Y el pastor Ofir otra vez terminó con el versículo que vamos a comenzar en la próxima sesión. Vamos a lo que sigue y ustedes no se desconecten. Vamos a seguir con lo que viene, que es hermoso, y le esperamos en el próximo análisis.